Bueno, y hoy fue sorteada la comisión que revisará la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick. La tómbola determinó que sea una mayoría oficialista la que entregue el informe final a la Cámara de Diputados. Rodrigo Sánchez nos va a entregar todos los detalles de la jornada. Rodrigo, buenas tardes. Hola Priscila, José Luis, muy buenas tardes. Fue la misma suerte que corrió la ministra Marcela Cubillos en el último intento de acusación constitucional que se realizó hace algunas semanas atrás. Mayoría por parte del oficialismo para analizar este libelo acusatorio en contra del exministro de Estado, el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Como tú lo mencionabas, durante esta mañana la tómbola se volvió a convertir en el centro de atención en la Cámara de Diputados a la hora de elegir por lotería, por sorteo, a las 5 caras que van a analizar el mérito de esta acusación constitucional. Los parlamentarios elegidos fueron Marcos Ilavaca del Partido Socialista, Sergio Gaona de la UDI, Catalina del Real nuevamente le tocará analizar una acusación constitucional de Renovación Nacional. Recordemos que ella también participó en la acusación constitucional, al menos analizando el mérito de esta frente a la ministra Marcela Cubillos. Jaime Belolio de la UDI y, ojo, Joaquín Lavín también de la UDI fue el último de los elegidos. Un dato particular, cuando se mencionó el nombre de Joaquín Lavín en el hemiciclo, sus colegas, sus pares de la UDI comenzaron a dar algunas bromas, a hacer algunos comentarios, también hubo risas, debido a que el diputado es conocido, al menos de manera informal, o al menos así también lo han planteado sus mismos colegas, por no asistir muy seguido a la sala de la Cámara de Diputados, o más bien por su porcentaje de inasistencia, que es bastante alto. Bueno, hoy se repitió esa situación y no se encontraba en el momento en el que fue mencionado tras este sorteo para ver quiénes serían los diputados que tendrían que analizar esta acusación constitucional. De hecho, es la única persona que durante esta jornada no se pronunció al respecto de los 5 integrantes que van a ver el mérito de la acusación. Los invito a que escuchemos algunas declaraciones de los parlamentarios que fueron escogidos para analizar durante los próximos días lo que va a ser el mérito del libelo acusatorio contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Yo espero que esta sea una comisión que no se ocupe como una lógica de venganza política, no se ocupe tampoco para cerrar los oídos, cerrar los ojos, sino que realmente veamos cuáles son los hechos concretos, veamos cómo podemos conducir a nuestro país en paz, en el respeto de la dignidad humana, en el respeto de cada una de las personas, y que obviamente podamos surgir nuevamente para volver a ponernos en pie, para volver a reconstruir lo que se necesita en nuestro país, que haya un clima de diálogo, de calma, de construcción y, por supuesto, un segundo plazo en donde hagamos una sociedad más justa. Bueno, muchos se preguntarán cuál es el sentido de impulsar una acusación constitucional contra un exministro de Estado, considerando que el principal fin de este tipo de medidas es precisamente inhabilitar a una persona de su cargo en el gabinete. Bueno, hay un punto adicional que habla de que la persona que es acusada constitucionalmente aquí en el Parlamento estaría inhabilitada por 5 años para ejercer algún tipo de cargo público. En ese sentido, el exministro Andrés Chadwick, por ejemplo, si quisiera postular algún cargo de elección popular para las próximas elecciones, ya sea parlamentarias, de gobernadores, no podría participar si es que él efectivamente fuera acusado constitucionalmente y que esta acusación fuera finalmente votada a favor por el procedimiento correspondiente, por una parte por la Cámara de Diputados, para que pasara finalmente a su revisión en el Senado y allí se hiciera el juicio político final. De todas maneras, lo que se plantea es que al menos de momento de los 155 parlamentarios son pocas las posibilidades de que esta acusación constitucional logre pasar a su siguiente trámite al Senado. Recordemos que, considerando la cantidad de 155 parlamentarios, si vinieran todos durante la jornada de acusación, se requerirían por lo menos 78 votos. Los invito a que escuchemos las palabras del diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, en relación al mérito de esta acusación constitucional. Aquí existe responsabilidad política de parte del ministro de Estado, que en definitiva determinó la declaración de un estado de excepción constitucional en nuestro país. Y el ministro del Interior tiene la obligación no solamente de resguardar el orden público, sino que además tenía el control del poder del Estado en este momento determinado. Por lo tanto, creo que espero que la comisión trabaje de manera concreta respecto de la determinación de las responsabilidades que existen detrás de este proceso que ha enlutado a nuestro país.
El ministro Andrés Chadwick, el exministro Andrés Chadwick, desde el momento en que es notificado de esta acusación, tiene 10 días para presentar su defensa. Lo puede hacer de manera presencial o por escrito a la comisión que debe analizar el mérito jurídico de la acusación. Recordemos cuáles son los dos puntos principales que se le imputan. Por una parte, responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que se han presentado en este estado de emergencia en el que estuvo nuestro país hace algunos días, y por otra parte, varias decisiones en materia de seguridad que han sido cuestionadas también, que vienen precisamente de la gestión de la cartera de Interior. Un dato no menor que también se ha puesto sobre la mesa es precisamente el balance que ha hecho el INDH hasta la fecha. Se plantea que en los 9 años de existencia de la institución han presentado 319 acciones contra carabineros por torturas, y en los últimos 19 días 145 de estas denuncias han hecho efectivas, han presentado. O sea, es una cantidad bastante considerable, también tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra nuestro país. Los invito a que sigamos escuchando algunas declaraciones acerca de esta acusación constitucional en voz de quienes fueron elegidos para analizarla. Por supuesto, se va a escuchar absolutamente a todas las partes. Queremos dar garantías de imparcialidad absoluta. Se va a escuchar a todos los actores y luego se tomará la decisión en su mérito. Bueno, yo creo que no cabe duda que se está mal utilizando. Nunca antes habíamos visto acusaciones constitucionales de esta forma. Siempre había muchos métodos anteriores, como comisiones investigadoras, como interpelaciones. Por primera vez se está haciendo una moda, parece que en este Congreso, de acusar constitucionalmente a ministros y tratar de sacarlos por la fuerza. En este caso el ministro ya no está, ya renunció. Estas no son las formas, uno esperaría otro tipo de acciones, más de acuerdos, de diálogo. Esto evidentemente es forma de poder cuestionar al Ejecutivo. ¿No le pareció bien la presentación de la acusación? A nosotros no nos parece, a mí no me parece en lo personal que la acusación constitucional sea la forma de enfrentar estos problemas. Ahora, la oposición está en su justo derecho y evidentemente valoremos en su mérito esta acusación y presentaremos nuestro informe como corresponde y mandata la ley. Bueno, y hay que ver cómo reacciona finalmente la oposición. Algunos parlamentarios en la Democracia Cristiana, que es el partido clave, o al menos suele serlo en este tipo de acusaciones, han manifestado que están a favor de impulsar el juicio político contra el exministro Andrés Chadwick. Otros tienen sus dudas. Algunos abogados también se han pronunciado, como por ejemplo Jorge Correa Sutil, exministro de Estado, planteando que no es conveniente tampoco impulsar este tipo de acusaciones considerando el ánimo que se vive hoy en día en nuestro país. Vamos a quedar sumamente atentos, por supuesto, a las jornadas que comiencen después que se constituya esta comisión, por supuesto a los invitados que van a ser clave para el análisis. Recordemos que no es vinculante el informe que haga esta comisión para finalmente la decisión que tome la Cámara de Diputados. Claro. La acusación de la ministra Marcela Cubillos llegó con un informe negativo y finalmente también se rechazó en la Cámara. Veremos lo que va a pasar posteriormente con la acusación constitucional contra el ex jefe de gabinete del presidente Sebastián Piñera. Bien, vamos a esperar entonces qué es lo que ocurre con eso. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes.